Bien, bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase de la segunda semana. Vamos a utilizar la metodología de la semana pasada. Los primeros 10 minutos vamos a explicar rápidamente algo de teoría y luego nos vamos a hacer los programitas. Por favor, necesito que todos tengan instalado el aplicativo Deep C++ de la semana pasada que estuvimos trabajando. Vuelvo a copiar el enlace acá, si es que no lo tienen. Ahí está. Bien, van instalando a los que les falta, por favor. Y el que ya lo tiene instalado, vamos con la parte teórica rápido. Listo. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bien, la semana pasada ya iniciamos una primera clase. Sé que no todos han estado, probablemente hoy día sea la primera clase de varios, así es que vamos retomando algunos conceptos que son sencillos y luego hacemos una guía práctica que está también en el aula virtual. ¿Ya? ¿Qué hemos visto la semana pasada? Muy rápidamente, lo que hemos visto en la semana pasada es ver los conceptos de un algoritmo, para qué sirve un algoritmo y cómo lo podemos representar ese algoritmo, ¿no? Después de haber definido qué es un algoritmo, una serie de pasos consecutivos que buscan solucionar un problema, luego lo hemos trasladado hacia un programa, ¿no? La idea es que podamos visualizar o crear un programa a partir de un algoritmo, ¿no? Estuvimos haciendo algunos ejercicios básicos en C, ya, espero que puedan haber visto la grabación los que no estuvieron la semana pasada. Bien, lo que vimos es la estructura de un programa. Un programa primero va a iniciar con una parte que son las librerías, ¿ya? Esas librerías son pseudocódigos, códigos que han sido creados por el fabricante, en la cual vamos a encontrar código que nos va a ayudar a desarrollar nuestros programas. Vamos a encontrar palabras reservadas también que vamos a poder utilizarlas cuando desarrollemos nuestro programa. La primera librería que vimos la semana pasada es la IOStream. Es una librería que, por ejemplo, tiene los datos de entrada y salida. Básicamente ahí está el cout y el cin, ¿no? Luego vimos la estructura de un programa. El programa principal siempre es el main, pues se llama in main, se abre y se cierra llaves, y dentro de ese programa es donde nosotros vamos a digitar el código que queremos que se realice. Puntualmente en este ejercicio que estamos viendo, lo que hace es está creando tres variables de tipo entero, la variable A, la variable B y la variable raíz. Luego con cout lo que hace es mostrar por consola, por pantalla, el siguiente texto, ingrese 2 números. Luego, con la palabra reservada cin, lo que hacemos es capturar el valor que el usuario ingresa por teclado, lo capturamos, y luego empezamos a procesar. En este caso está sacando la raíz cuadrada de la suma de A más B, y al final muestra el resultado de esa raíz, ¿no? Ahorita vamos a hacer ejercicios solo para que entiendan cuál es la estructura de un programa. Entonces, básicamente un programa primero son las librerías, luego viene el programa principal, el int main, y dentro del int main es donde yo desarrollo ya todo el código. Veamos que las partes también que va a tener es una parte de entrada de datos, otra parte de procesamiento de estos datos y otra parte de salida de estos datos. ¿Ok? Entonces, ahorita hacemos ejercicios, solo es a nivel teórico para que se entienda rápido. También hemos estado viendo algunos operadores que utiliza C, ¿no? Usan los operadores clásicos de la suma, resta, multiplicación, división, pero también trabaja con operadores relacionales, ¿no? Por ejemplo, el de igualdad. Una igualdad en C es dos iguales, que lo usamos la semana pasada y ahorita vamos a ver algunos ejercicios. Diferente, en cambio, es la otra simbología, ¿no? Signo de admiración igual significa diferente, mayor, menor, sí, igual como nosotros sabemos. También se trabaja con operadores lógicos, ¿no? El AND, el OR. En las computadoras, como ustedes saben, y todos los programas, la lógica está basada en ceros y unos. Entonces, cuando yo quiero hacer combinaciones, tengo que trabajar con las tablas de verdad del AND y las tablas de verdad del OR. No lo que nos enseñaron en colegio, pero ahora lo vamos a traducir en programación. Y también vimos que se pueden utilizar algunas expresiones para incrementar,
decrementar. Por ejemplo, si quiero incrementar, pongo 2 veces más, ¿no? Más. Eso significa más 1. Y si pongo menos, significa menos 1. Entonces, siempre hay una forma de poder trabajar, ¿ya? Listo. Después estuvimos viendo algunas estructuras muy básicas, pero hoy día ya vamos a empezar a hacer la teoría rapidito y luego hacer unos ejercicios. Lo que queremos ver el día de hoy son estructuras de control selectivas, es decir, cuando nos enfrentamos a una decisión, cuando en la lógica hay una decisión, y dependiendo de la solución o la respuesta de esta decisión, se puede tomar 2 caminos. Un camino para el verdad, si esta condición es verdadera, y un camino para el falso, si esta condición es falsa. La semana pasada estuvimos viendo algunas cositas, pero hoy día lo vamos a retomar con todo el salón que ya entiendo va a estar presente. Bien, el propósito es poder conocer estas estructuras de control y saber los tipos que hay, ¿no? Simple, compuesta y múltiple. Hoy día vamos a hacer ejercicios de esto. ¿Pero de qué trata? ¿Qué es la estructura selectiva simple, compuesta y múltiple? Empecemos por la selectiva simple. Es el if, ¿no? Es el si. La sintaxis del if es la siguiente. Yo utilizo la palabra if y luego viene una condición, ¿no? Por ejemplo, if a mayor que 5, if nota igual a 20, if nota igual a 10, es decir, yo determino la condición. Pero cuando utilizo el if es una pregunta, me digo, si a es mayor que 5, si la nota es mayor o igual a 10.5, entonces va a suceder 2 cosas frente a esa condición. La respuesta de esa condición puede ser o verdadera o falsa. Cuando trabajo la estructura simple, solamente trabajo con el verdad. Es decir, si la respuesta de esta condición es verdadera, quiere decir que ingreso al if y acá pongo todas las instrucciones si es verdadera. Y si es falso, no hago nada. Solamente me va a interesar cuando es verdad. Por ejemplo, me dice, quiero saber la cantidad de aprobados. Allá, entonces yo quiero saber la cantidad de aprobados, la única pregunta que haré es if nota mayor o igual a 10.5. Y si es falso, no me interesa porque me han preguntado solo la cantidad de aprobados, ¿no? Entonces van a haber situaciones en las cuales solo necesitamos saber si es verdad. No nos interesa si es falso, ¿no? O solo nos están preguntando por una condición específica. Entonces, esta es la estructura simple. Veamos un ejemplo. Acá nos dicen calcular la siguiente fórmula matemática, ¿no? Y es igual a la raíz cuadrada de 1 más x al cubo entre x. Hay que calcular esa raíz cuadrada. Entonces, empezamos a hacer las librerías primero, y acá está trabajando con una nueva librería, que es la librería MAF, para poder tener el SQRT, que es la raíz, ¿ya? Pero vamos a la lógica primero. Empieza en la línea 4 del programa, nuestro programa principal, declara 2 variables, la variable x y la variable y, las pone de tipo float, es decir, van a ser decimales. Cout manda un mensaje al usuario que diga ingrese x, y el usuario ingresa el valor de x. Pero ¿qué sucede? Esta fórmula va a funcionar solo si x es mayor a 0. Entonces se le hace esa pregunta. If x es mayor que 0, si es verdad, recién hace la operación de la fórmula. Y si es falso, no hago nada, ¿no? Entonces, pueden ver que es un ejemplo de solamente está utilizando la condicional para evaluar cuando es verdad. Y cuando es falso, no hago nada. ¿Okay? Entonces, la simple solamente es el if que evalúa esa condición en verdad. Ahorita estamos entendiendo la lógica. No se preocupen, sé que hay palabras que tal vez algunos todavía no lo entienden, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Acá hay otro ejemplo. Dice, ingrese 3 números y determine el mayor. Lo que hace primero es crear las variables, crea 4 variables, pide que se ingrese los valores, el usuario es el que ingresa los valores, crea una variable n mayor y le asigna de frente el valor de a, el primer número. ¿Para qué? Para que luego pueda comparar el segundo número con mayor y el tercer número con mayor. Entonces acá solamente pregunta if b es mayor que mayor. Si eso es verdad, quiere decir que el nuevo mayor es b.
y no tiene else, o sea, no tiene el falso, solamente está el verdad. Este otro if que está en la línea 12, ya no tiene nada que ver con el if de la línea 10, son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, cada uno por su lado hace su pregunta y hace algo si es verdad, nada más. Y determina al final quién es el mayor, y el mayor va a estar siempre en la variable n mayor. Entonces, para que no se confundan, estamos viendo ejemplos de solamente ver el if cuando evaluamos el lado de verdad. ¿Ok? También puedo resolver este otro tipo de ejercicios. Dice, elabore un programa, ¿no?, que se ingrese la edad debe estar entre 0 y 130 años, y se debe mostrar el crecimiento en función a la edad, ¿no?, en función a esta edad. Es decir, en función a esta tabla, si yo ingreso 5, me debe salir infante. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a declarar una variable, pido que se ingrese la edad, el usuario ingresa esa edad, y lo primero que tengo que validar es que la nota esté de 0 a 130. Por eso que en la línea 7 hago un if y digo, si la edad es mayor o igual a 0 y la edad es menor o igual a 130, si eso es verdad, recién hago todo esto que está acá. Y si no es verdad, no hago nada. Por ejemplo, si un usuario ingresa 150, no hace nada. ¿Por qué? Porque acá el enunciado me dice solamente es para edades de 0 a 130. Si alguien pone 500 o 1000 años, el programa no hace absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, solo utilizo la parte de verdad. ¿Ya? No se preocupen si no se entiende el ejercicio, ahorita vamos a verlo más detalladamente. Ahorita quiero que a nivel teórico se entienda. Esa es la estructura simple. También existe la estructura compuesta, que también es nuestro if. Solo que en la estructura compuesta, ya igualito tengo la condición, pero ya me importan las dos cosas. Es decir, si esta pregunta es verdad, hago instrucciones para verdad. Y si esta pregunta es falso, hago otro tipo de instrucciones. ¿Ok? Un ratito quiero ver el chat, pero creo que ya hay 20 preguntas. Ya, a ver, vamos por parte. Las diapositivas están en la unidad 1 al final, ahí las van a encontrar. ¿Ok? De cada semana, esta semana 1, semana 2, ahí van a encontrar todo el material y la guía también, ¿ya? Pero no notaría un error, si es mayor o menor lo que he ingresado. Estamos hablando de la lógica del otro. Ahorita vamos a hacer el ejercicio, Carlos, para que veas que no va a generar ningún error en la lógica que está ahí, ¿ya? Entonces, solo es el simple, el verdad. En cambio, acá en compuesto es el verdad y el falso. Es decir, solamente va a haber un camino. No es que hace las dos cosas. Por ejemplo, si a mí me preguntan si busco la cantidad de aprobados, ¿ya? La misma pregunta en la anterior. Sería, if nota es mayor a 10.5. Si es verdad, ¿qué pasaría? Encontré un aprobado. Pero si no, quiere decir que encontré un desaprobado. Por ejemplo, en ese caso, sí me interesa evaluar tanto el verdad como el falso. Pero no es que las dos cosas se hagan al mismo tiempo. Una sola se hace. Por ejemplo, si mi nota es 15, ¿a dónde me voy? Me voy pues acá, a los aprobados, ¿no? Y termina el programa y se sale porque nunca entra al falso. ¿Cómo es el falso? Es con else. Pero si mi nota es 0,8, viene acá y pregunta, ¿nota es mayor o igual que 10.5? ¿0,8 es mayor o igual que 10.5? No. Entonces se viene al else. Siempre va a seguir un solo camino, ¿ya? Tengo se abre a dos opciones, pero yo solamente voy a tener que escoger una sola dependiendo del resultado de esta condición. Por eso es vital esta pregunta. La respuesta de esta pregunta va a ser verdad o va a ser falso, ¿ya? No hay otra opción. O sea, o haces el lado de verdad o haces el lado de falso. Veamos algunos ejemplos rapiditos. Por ejemplo, acá dice determinar si un número es par o impar. Primero, ¿cómo sabemos que un número es par o impar? Matemáticamente sabemos cuando el residuo de dividir un número entre 2 es 0, quiere decir que es par. Pero si el residuo de dividir un número entre 2 no es 0, es impar, ¿no? Por ejemplo, 4 entre 2
el residuo es 0. Pero si yo pongo 9 entre 2, el residuo ya es 1, ¿no? Entonces, hace eso acá. Primero declara una variable de tipo entero, pide que el usuario ingrese un número, se ingresa un número, luego pregunta if num porcentaje 2. Porcentaje en C significa el residuo, no es división, ¿ya? Entonces ahí lo que le está diciendo es, el residuo de haber dividido el número que ha ingresado el usuario, no sabemos qué número, si el residuo de dividirlo entre 2 es igual a 0, quiere decir que es par. Pero si no, si el residuo no es 0, es impar. O sea, siempre se va por un solo camino, ¿no? Nunca se va a ir por los dos. O eres par o eres impar. O estás aprobado o estás desaprobado, ¿no? Siempre por un camino, nunca por los dos. ¿Ok? Entonces, no va a pasar lógica. Ahorita vamos al ejercicio. Antes de seguir viendo la teoría, vámonos a C. Entonces, les decía que por favor todos deben tener instalado, para los que recién han llegado, lo vuelvo a copiar, deben tener instalado el programa C++. Así es que yo ahorita me voy a ir al C. Y para eso les comentaba que en el aula virtual, en la semana 1, en la unidad 1, perdón, en la unidad 1, al final, ustedes siempre van a encontrar, este es ejercicio de la semana 2, la guía práctica de la clase de hoy día y la PPT, ¿no? De la semana pasada están acá los programas que hemos hecho también, la guía y los programas, ¿ya? Entonces, acá está la guía que vamos a trabajar el día de hoy. Yo ya la tengo acá lista. Y vamos a hacer el primer ejercicio y entender algunos conceptos que sé que están ahorita algunos perdidos. Entonces, la primera pregunta dice la siguiente. Desarrollar un programa que permite el ingreso del precio y de la cantidad de un producto. Y luego nos pide que mostremos el importe de la venta, que sería precio por cantidad, el IGB y el total a pagar. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo bastante sencillo y me voy a C. La primera vez que trabajo con C va a aparecer esta ventana, ¿ya? No se puede todavía escribir nada y hago clic en File, New, File, Source File. Y ahí ya se habilita, vean el número 1 y conforme yo baje se va habilitando los números. Entonces, lo primero que debo escribir, ¿qué cosa es? La librería, ¿no? Include, y acá voy a escribir la librería IOSTREAM. Es una librería de C que lo que permite es la entrada y salida. Luego la ruta donde se encuentra esa librería, o las librerías, y recién, después de haber hecho eso, recién empieza el programa principal. El programa principal es in main, abro y cierro paréntesis, y luego abro y cierro llaves. Y acaba siempre return 0, como vimos la semana pasada. Esto siempre va a estar en todos los programas. ¿Ya? Vean, todavía no empiezo a desarrollar el ejercicio, pero ya lo estoy poniendo. Y todo lo que ponga acá adentro, desde la línea 5 hasta la que necesite, es lo que me van a pedir. Pues ahora sí, voy a lo que me están pidiendo. Dice, desarrolla un programa que permite el ingreso de precio, cantidad. Ya. Entonces, lo primero que hay que definir es variables, ¿verdad? Lo primero que hay que definir son las variables. Para el ejercicio 1, que me pide precio, cantidad y calcular el IGB y el total, ¿qué variables habrían acá? Las que se me ocurren así, las más básicas, las que pueden salir son precio, cantidad, pues, ¿no? Entonces, para definir una variable, ¿qué se hace? Esto es un comentario, ¿ya? Variables. Cuando pongo estos dos símbolos, significa comentario. Esto C no lo va a leer. Lo estoy diciendo, vas a crear dos variables, una se va a llamar precio, la otra se va a llamar cantidad, puedes ponerle el nombre que tú quieras. En vez de poner precio, puedes haber puesto C y acá puedes haber puesto C. No hay problema. Cantidad sería entero, ¿no? O... También podría ser, ¿no? Pero también podría ser decimal. No sabemos de qué producto estamos hablando. Pero sí, podría ser entero.
¿Ya? Lo dejamos en float ahorita para explicarlo. ¿Qué significa float? Float significa coma decimal, no coma flotante. Entonces es un decimal. Si yo quisiera un entero, como dice su compañero, utilizo int a, por ejemplo, ¿no? Es un entero. Ahorita utilicemos los dos float, es decir, decimales. El nombre lo decides tú. ¿Ya? Ese es el primer paso. El siguiente paso es pedirle al usuario que ingrese ese precio y esa cantidad. ¿Ya? ¿Cómo muestro en pantalla un texto? Con la palabra reservada cout. Y entre comillas, escribo el texto que quiero que se muestre. Porque acá al usuario le digo, ingrese precio, por decir. En L vimos la semana pasada que el salto de línea simplemente estético, es para que el cursor salte a la siguiente línea. ¿Ya? Después, la otra palabra reservada que debemos trabajar es con sin. ¿Qué hace sin? Captura el valor que el usuario ingresa en teclado y lo almacena en mi variable P. Entonces, cuando yo le digo al usuario, ingrese precio, en ese momento el usuario escribe 20 y presiona Enter, ese valor de 20 que ha escrito el usuario, o el valor que él quiera, se asigna a mi variable P. Entonces, exactamente lo mismo tengo que hacer para el ingreso de, hago control C, control V para dar tiempo, para el ingreso de cantidad. Y acá sería ingrese cantidad y ingrese C, ¿no? Ahora, yo puedo utilizar cualquier nombre, ¿no? Voy a cambiarlo acá para que vean que no solamente son letras. Voy a ponerle cant. Listo. Y ya tengo el ingreso que lo ha hecho el usuario. No lo he hecho yo, sino lo ha hecho el usuario. Pero a mí me están pidiendo puntualmente, lo que me piden es el importe, el IGB y el total, ¿no? El importe de la venta, el IGB y el total. Eso quiere decir que, claro, ahí Marlon, que necesitamos una constante, ¿no? Claro, podría ser una constante porque el IGB es constante hasta cierto punto. Los que son de mi generación sabrán que el IGB no siempre ha sido 18%, ¿no? Claro, es difícil que cambie, sí, pues, pero no hay que pensar solo en la hora, ¿no? Es muy probable que el IGB cambie, o que suba o que baje, ¿no? Pero no necesariamente porque estuvo 50 años a 18%, quiere decir que toda la vida va a ser 18%, no. Mejor es ponerlo en una hora. Pero sí podría ser una constante también. Pero a lo que quiero llegar es de que Marlon nos dice lo siguiente. Oye, acá está el precio y la cantidad, pero a ti te están pidiendo el importe de la venta, el IGB, no el 18% como 18, sino el monto, ¿no? Si yo he comprado por 200 soles, el IGB sería 36 soles, ¿no? Me están preguntando por el IGB de esa venta en particular y el total a pagar. Eso quiere decir que acá yo necesito, puedo ponerlo seguido, puedo ponerlo acá abajo también, necesito otra variable para la venta. Necesito otra variable para, vamos a ponerle monto del IGB, y necesito otra variable para la venta total. ¿Ya? ¿Qué es la venta? Precio por cantidad. ¿Qué es el IGB? El 18% de la venta. ¿Y qué es el total? Es la venta más el IGB. ¿Sí? Y siempre se termina con punto y coma. Punto y coma, punto y coma, en la mayoría. Algunos no, pero en la mayoría se termina con punto y coma. Listo. Entonces me he dado cuenta que necesitaba más variables, no necesitaba dos. Profe, entonces, ¿cómo hago? ¿Es necesario que yo ponga acá todas las variables? No. Cuando estás aquí en la línea 5, en un problema más grande, por ejemplo, lo único que se hace es poner las variables que tú creas. Hay 2, 3, 4, pon las que tú crees que pueden haber. Y conforme desarrollas el ejercicio, te das cuenta que necesitas más, entonces regresas acá y lo agregas, ¿no? Entonces, no inviertas mucho tiempo en detenerte en definir variables. Pon las que parecen tener y solitas van a aparecer. Entonces, la venta va a ser igual, recibe, ¿qué cosa? Precio por cantidad. El monto del IGB es igual a la venta por
el 18%, ¿no? Si algo está mal, me corrigen, por favor. ¿Sí? Y la venta total sería igual a la venta más el monto del IGB, ¿verdad? Y al final, lo que tengo que hacer es mostrar los valores. Cout, la venta es... ¿Cuánto es la venta? Es venta. El valor de la variable venta, ¿ya? Un L para cada salto de línea, y luego control C, control V para ganar tiempo, y digo, el IGB es, ¿y quién tiene el valor del IGB? Tiene monto IGB. Yo le puse esa variable, ¿no? Tú puedes poner la variable que tú quieras. Y la venta total es V total, V total. Listo. Veamos si está bien nuestro programita. ¿Cómo se ejecuta? Me voy a execute y primero se compila, luego se ejecuta. Puedo hacerlo con F11 también, compila y ejecuta al mismo tiempo. Si hay un error me va a avisar. La primera vez me va a pedir que, la primera vez, 2020 distancia, ya, semana 2. La primera vez me pide que guarde el programa, ¿no? Definen ustedes una ruta y dependiendo en programas. Programa 1, se crea la extensión .cpp y si no hay problemas, corre, ¿ve? Ingrese precio, 34 soles. Ingrese cantidad, 50. La venta es 1.700, el IGB es 306 soles y la venta total es 1.700 más 306 es 2.006. Ahí está. Estéticamente lo puedes modificar, puedes hacer algo más bonito. Voy a regresar y les paso el programita. A ver, y me imagino debe haber preguntas. Regreso un rato acá al programa. Creo que está muy grande, ¿no? Creo que está muy grande. ¿Se entiende? A ver, ejecútenlo, revísenlo y mientras van revisando, para los que están en la primera clase, el C decíamos la semana pasada que es case sensitive, ¿no? Es decir, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿ya? O sea, veíamos la semana pasada es qué pasa si yo por el apuro acá le pongo M mayúscula. Alguien dirá, pues está bien, pero el programa es igualito, no he cambiado nada. Ya, pero mira lo que pasa. Voy a compilar y ejecutar y no corre. El programa no corre. Porque hay un error. ¿Qué pasa si por el apuro yo me olvido poner este punto y coma? Ya, supongamos, estoy apurado y hago rápido, digito, y por ahí me olvidé. ¿Ya? Ejecuto y vean, me dice que hay un error. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado que el C es muy especial en el tema de que hay que respetar su sintaxis. Si yo no respeto la sintaxis, simplemente el programa no corre, ¿no? Y a veces tu lógica está bien y es por un punto y coma, por algo te puedes equivocar. Listo. ¿Preguntas? Bien, vamos con el siguiente ejercicio si no hay preguntas, para que no nos gane la hora. Listo. Este primer ejercicio que ustedes que acabamos de hacer, si ustedes lo revisan, no hay ninguna decisión, ¿no? O sea, esto cumple estrictamente de hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, así, de manera ordenada. No hay decisiones, no hay nada por el estilo. Por eso que fluye sin mayor problema. Pero vamos a ver otro ejercicio donde dice lo siguiente. Ingresar el sueldo de una persona. Si el sueldo es igual a 930, mostrar un mensaje, sueldo básico, ¿no? Si es igual a 930. Y si no es igual, si pongo 1000 o si pongo 400, no hay que hacer nada porque no me dice que haga nada,
Pero si fuese 930, sí tengo que poner sueldo básico. Entonces acá viene una decisión, ¿no? Viene un if. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Al final todos estos programas yo los pongo en la unidad, ¿ya? No se preocupen, todo siempre va a quedar ahí guardado. Creo un nuevo archivo y acá yo me doy cuenta y lo voy a copiar para que ustedes vean que eso siempre va a ir. Control C, V, estoy copiándolo y borro lo que no, lo que es del programa 1, ¿no? Y listo. Vean, recién voy a hacer el programa 2, pero ya me doy cuenta que todo esto siempre va a estar. Siempre. ¿Ya? Ahora sí me voy al programa 2. El programa 2 dice ingresar el sueldo de una persona y luego decir y mostrar un mensaje que es sueldo básico. Lo primero que yo debo hacer que es las variables. Entonces, ¿qué variables habrá acá? Acá aparentemente hay una, que es sueldo. Float, sueldo. ¿Ya? ¿Quién va a ingresar el sueldo? El usuario. Entonces ya saben, cout ese sueldo. En L, salto de línea, sin sueldo. ¿No? Entonces el usuario ingresa el valor que él quiere. ¿Ya? Pero ¿qué dice acá? Si es 930, muestra sueldo básico. Y si no, no hagas nada. Entonces acá necesito una decisión. If, sí, if sueldo es igual a 930. Dos iguales en C significa comparación. Un igual en C significa asignación. O sea, el valor de P por el valor de cantidad, ¿ya? De el valor de esta multiplicación le asigno a venta. Eso significa asignación. Pero cuando veo dos iguales es comparación. Lo que está acá haciendo es lo siguiente. Si sueldo es igual a 930, no está cambiando el valor de sueldo. Sueldo, por ejemplo, vale 1000. 1000 es igual a 930, está preguntando eso. Si es verdad, ¿ya? Si es verdad, debo hacer algo. El if debe tener también llaves para saber dónde empieza y dónde termina. Y acá debo poner cout sueldo básico. Y si no es igual a 930, no me interesa. Entonces estoy en donde ahorita lo que estamos viendo es una estructura simple. ¿Ya? Entonces, esto es una condicional simple. Es decir, solo me interesa el verdad. Si es verdad, muestra esto. Y si no, no hagas nada. Veamos. Lo ejecutamos. Programa 2 le voy a poner. Si hay un error, no va a correr, me va a avisar. Y si corre es porque está bien. Entonces, vean, yo le voy a poner primero 930, ¿ya? ¿Vale? Sueldo básico. Vuelvo a ejecutarlo. Y le voy a poner cualquier otro valor. 20. Enter, no sale nada. ¿Por qué? Porque solo sale cuando esto es verdad. 20 es igual a 930, no. Entonces viene acá y continúa el programa. Pero como ya no hay nada más, acabó ahí el programa. Entonces este es un ejemplo de un if. Si no, quedó mi correo ahí por eso. Ejemplo de un if condicional simple, un if simple, es decir, solo el verdad. A ver, revísenlo, preguntas. Calcular. Ya. ¿Sí? ¿O se entiende o no se entiende nada? Consulten, por favor. Profesor, buenas noches. Sí, sí, Marco. Por lo que he podido notar es que cuando usted lo ejecuta y no cumple, digamos, pone los 930, le sale el mensaje que es el sueldo básico. Pero de ahí termina el programa. Pero si se tendría que adicionar ahí,
Por ejemplo, si le pone el 20 y tendría que salir otro mensaje que no es el sueldo correspondiente o no es el sueldo básico, ¿cómo lo continuaría? Ya. Lo vamos a hacer en otro ejercicio, pero pues lo vamos a hacer acá mismo, ¿ya? Imaginemos que nos dijeron eso. Si es 930, sueldo básico. Y si no, manda un mensaje que no es el sueldo básico, ¿no? ¿Cómo se hace? Primero, el if, la parte de verdad, se pone como lo acabamos de ver, pero el si no es else. Abro y cierro llaves para poner todo lo que deseo poner en el else. Entonces, todo lo que está acá de la 9 a la 11 es si es verdad. Si no, si es falso, está lo que pongo acá, ¿no? Entonces acá yo puedo poner cout no es el sueldo básico, ¿no? No es el sueldo básico. Entonces ahora sí, lo ejecuto, pongo 34, no es el sueldo básico. Ahí está bien. Lo ejecuto, pongo 930, sueldo básico. Es decir, viene y pregunta acá. Si es verdad, hace la línea 10. Si esto es falso, ¿no? Como puse 34. 34 es igual que 930, no. Entonces se viene al else y ejecuta la línea 14. Pero siempre se va por un camino. Es como, claro, estás en la carretera y tienes una desviación, ¿no? Para Lima o para Arma, no sé, para donde sea, ¿no? Un desvío. Entonces, o me voy por acá o me voy por acá. Nunca los dos, ¿no? Porque esto o es verdad o es falso. Entonces, así podemos poner el else. ¿Ya? No vuelvo a poner. Justo el siguiente ejercicio es así, pero ya nos adelantamos. Está bien. Está bien, está bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya. La 3 es lo mismo. Dice, ingresar la edad de una persona, si la edad es mayor o igual a 18, mostrar es mayor de edad. Es lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? Es decir, acá lo único que preguntaría es, if edad es mayor o igual a 18, si es verdad, mayor de edad. Nada más, ¿no? Entonces, es lo mismo. Avancemos con la 4, que es lo que más o menos pregunta. En el ejercicio 4 dice, hay un programa que permite el ingreso de 3 notas de un alumno. Calcula el promedio de las 3 notas y si el promedio es mayor o igual, mostrar si es mayor o igual a 10.5, mostrar si es aprobado y si no, si está desaprobado. ¿Okay? Entonces hay que ingresar 3 notas, hay que calcular el promedio de esas 3 notas y luego hay que decir si el alumno está aprobado o desaprobado. Listo. Entonces, voy a copiar esta primera parte, que ustedes ya ven que es exactamente lo mismo. Voy a cerrar. Y el retorno 0. Ahora sí, me dice, ¿cuántas notas? 3 notas. Float, por ser decimal, ¿ya? Entonces voy a poner nota 1, nota 2, nota 3. ¿Qué más me pide? El promedio. Entonces acá me doy cuenta que necesito otra variable para el promedio. ¿Habrán más variables? No lo sé. Solo sigo avanzando. ¿Ya? No me preocupo, sigo avanzando. Entonces, así al ojo, yo puedo decir que hay 3 variables. Las 3 notas que me piden y el promedio. Entonces, lo primero que hay que hacer es el ingreso de datos. ¿Quién va a ingresar los datos? El usuario. Entonces, ya saben, cout ingrese nota 1. En line, salto de línea, y sin nota 1. Lo mismo habría que hacer para la nota 2 y para la nota 3. Entonces, yo hago control C, control V para ganar tiempo. Y acá sería ingrese la nota 2 sin N2. Ingrese la nota 3 sin N3. No estar digitando, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces ya he hecho el ingreso de datos, ya el usuario ha ingresado las 3 notas y me pide ahora calcular el promedio. El promedio es una operación matemática. Así es que yo digo, prom, mi variable prom, recibe ¿a quién? N1 más N2 más N3 entre 3, ¿no?
Operación simple. Entonces, prom ya va a recibir el promedio de esas notas. Ahora, luego me pide que yo diga si está aprobado o desaprobado. Entonces, ¿qué debo utilizar acá? Debo utilizar un if. If prom es mayor o igual a 10.5. Vimos en el ejercicio anterior que hay que abrir y cerrar llaves. Pero ¿qué sucede? Si hay una sola orden, no es necesario abrir y cerrar llaves. No es necesario ponerlo. Pero si hubiesen acá más líneas de código, sí. O sea, acá yo digo, si esto es verdad, no le pongo llaves, simplemente digo cout, aprobado. ¿Right? Si no está aprobado, si no es mayor a 10.5, que está cout desaprobado. Lo copio para avanzar. Desaprobado, ¿no? Listo, a ver, lo ejecutamos. Programa, este es el 4, ¿no? El ejercicio 4, para que no se confundan cuando ustedes lo comparan con la guía. Ingreso 3 notas. Voy a poner 3 notas aprobadas, ya 12, 14 y 18. Y sale aprobado. ¿Pero cuánto tiene de nota? No sé. ¿Quieres verlo? No hay ningún problema. Entonces, después de calcular el promedio, puedo decir cout, el promedio es... Para saber, ¿no? Porque no estamos viendo el promedio. Prom. Ahora sí. Ejecuto. Voy a poner 3 notas jaladas. Pues no la que quieras, ¿no? En realidad. 12, ya puse 12. 3 y 2, para que salga jalado, ¿ya? El promedio es 5.66 y está desaprobado, ¿no? Si vuelvo a ejecutar y pongo todo aprobado, 12, 13 y 15. El promedio es 13.33, está aprobado. Promedio está mal. Entonces, acá estamos utilizando el if compuesto, ¿no? ¿Cuánto es el if compuesto? Cuando utilizo la parte de verdad y también utilizo la parte de falso, ¿no? Listo. Preguntas hasta acá. Profesor, veo que hay como 3 decimales. ¿Eso se puede controlar? Sí. Luego vamos a ver funciones, ¿sí? Para poder ponerlas más pequeñas. Sí, no hay problema. No se preocupe. Ahorita vamos con la lógica. Ya de ahí poco a poco vamos a ir conociendo algunas cosas más. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Bien, vamos entonces con otro ejercicio, ¿ya? Vamos a la guía. Ustedes esa guía la tienen ahí, ¿no? Pues la pueden resolver con total tranquilidad. Vamos con la 5. Dice, ingresar la edad de una persona. Si la edad ingresada se encuentra dentro del rango, mostrar edad correcta. Caso contrario, edad incorrecta. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Lo vamos a hacer rapidito. De ahí ya nos vamos a ver otro tipo de ejercicio. Si ves la 5, está dentro de lo que estamos trabajando, pero lo ponemos. Dice, hay que pedir la edad y hay que validar que esté en el rango de 0 a 130, ¿ya? Entonces nos vamos al programita, creo un nuevo archivo, copio esta primera, copio para ganar tiempo y no digitar, y borro todo esto. Y ahí está. Entonces me dice hay que ingresar la edad. Entonces yo necesito mínimo una variable para la edad. Entonces, la edad, hasta ahora hemos utilizado el float, pero para la edad, ninguno dice cuántos años tienes. Yo tengo, ¿no? 35.3 años, ¿no? Solo decimos 35. Entonces, nos hemos acostumbrado a trabajar solo con partes enteras. Así es que la edad vamos a ponerlo entero. ¿Y cómo es entero? Es int. Entonces, float es decimal y int es entero. Eso quiere decir que solo va a aceptar números enteros. Si el usuario escriba 5.8, solo se queda con 5. ¿Ya?
Luego pido que el usuario ingrese la edad. Ingrese edad. Edad. Listo. Y luego me dice. Ah, hay que validar que el rango sea de 0 a 130, ¿no? Si eso está, edad correcta. Listo. Entonces, tendría que ser un if. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué preguntaría? La edad tiene que estar de 0 a 130. ¿Ya? ¿No? Para que yo acá dentro de este if diga Cout edad correcta. ¿No? ¿Tienes una edad correcta? De 0 a 130. ¿Qué pongo acá? ¿Qué pondría en el if? Y el otro, edad incorrecta. ¿Qué pondría para que acá, y en el else de ese if, ¿no? Ya lo vamos a hacer. En el else de ese if, yo debo poner edad incorrecta, ¿no? En el else de ese if, yo debo poner edad incorrecta. Mira. Listo. La pregunta del millón es, ¿qué pongo acá? Si edad menor o menor o igual de 130. Menor o igual que 130, ¿ya? ¿Qué pasó? Pasó el avión. Mayor igual a 0 y menor igual a 30. ¿Ya? Sí. Lo que está haciendo su compañero es lo siguiente. Hasta acá hemos utilizado una sola condición, ¿no? Pero nos vamos a enfrentar a situaciones donde van a haber varias combinaciones, ¿no? Y acá está como dice Rubén, ¿no? Yo puedo decir, si la edad, por una cuestión de orden empiezo con 0, ¿no? Si la edad es mayor o igual que 0 y utilizar el AND, también puedo utilizar este símbolo, los dos significan AND, ¿ya? El I. Entonces, si la edad es mayor o igual a 0 y la edad es menor o igual que 130, quiere decir que está en este rango y es una edad correcta. Si no, es una edad incorrecta. Veamos, lo ejecutamos. Este era el 5, ¿no? Voy a poner una edad correcta, ¿ya? 34 años, edad correcta. Voy a ejecutarlo nuevamente y voy a poner ahora 456, edad incorrecta. Voy a poner -3, edad incorrecta. Entonces sí, está bien. En un if, en una condición, puedo anidar ¿qué cosa? Varias condiciones, ¿no? Y para eso utilizo los operadores lógicos AND y OR, que ya conocemos o nosotros lo hemos visto en colegio, ¿no? En algunos cursos de lógica. Listo. Preguntas hasta acá. Lo voy a cerrar, creo que nos está malogrando el show. La semana pasada, mientras vamos revisando el ejercicio, veíamos que esto no es un curso de matemática, ¿no? En el sentido de que no es que el resultado es 5, ¿no? Y a todito le tiene que salir 5, al que no le sale ya jala. Esta es la lógica que yo estoy usando, con la ayuda de algunos de ustedes, pero se puede utilizar otra lógica, ¿no? Alguien lo puede hacer de una manera distinta y está bien. ¿Ya? O sea, no es que así como está haciendo el profesor, igualito, va a ser igualito, no. Puedes resolverlo como tú quieras, no hay problema. Sí, Benjamín o Benjamin, sí, and es igual que el símbolo, ¿no?
Un if anidado. Ahorita vamos a hacer justo la pregunta que viene, la 6, es un if anidado, ¿ya? Ahorita lo resolvemos. ¿Alguna pregunta del ejercicio 5 para hacer un if anidado? Antes de pasar. Está ejecutándose, ¿no? Entiendo que después le estoy pasando el código para que usted pueda rápido revisarlo, ejecutarlo, o también pasarme su código, ¿no? Como estuvimos haciendo la semana pasada, si alguien lo puede hacer rápido, también me pasa el código y lo proyectamos, no hay problema. Y nos quedamos con tu código, no hay ningún problema. Tiene que ser el mío. Listo, vamos con la 6, ¿ya? La 6 la voy a copiar, pero supongo que esa tablita no va a salir. Igual la copio acá. Igual ustedes tienen el Word para que lo puedan revisar el texto correcto. La pregunta 6 dice, la vamos a ver acá en Word, ¿ya? Para entenderlo mejor. Voy a agrandar un poquito para que creo que ustedes lo puedan visualizar mejor. Dice, el nivel de avance de un estudiante dentro de una universidad se determina según los créditos acumulados. ¿Ya? Eso quiere decir que si él tiene menos de 32 créditos, está en primer año. Si tiene de 32 a 63, está en segundo, ¿no? De 64 a 5 está en tercero. Es decir, hay un cuadro que me dice a qué ciclo pertenece un estudiante en función a la cantidad de créditos que él la lleva. ¿Ok? Listo, ¿está ahí? No hay problema. Dice, usando esta información, escribir un algoritmo o un programa que acepte el número de créditos, ¿ya? Que ha acumulado un estudiante y determine en qué año académico se encuentra. Cantidad máxima de créditos, 160. Ejemplo, si el usuario ingresa 76, le debe salir, el estudiante está en tercer año. ¿Por qué? Porque 76 está en este rango, ¿no? Porque dice que de 64 a 95 es tercer año. Entonces, si yo tengo 76 créditos, quiere decir que estoy en tercer año, ¿ok? Listo. Vámonos a hacer. Creamos un nuevo archivo y voy a copiar esto para avanzar rápido. Y borro todo esto de acá. Variables. Variables. ¿Qué variables habrían? A ver, hacia el ojo. Las que creen que pueda haber, ¿ah? Lo más básico que me piden o lo que yo debo ingresar es el crédito. Entonces, la variable más que cae solita, ¿no? Que sí va a haber es créditos, ¿ya? Entonces, vamos con esa variable. ¿Habrá más? No lo sé. Voy con créditos. Los créditos, ¿qué cosa? ¿Es un decimal? No, es un entero, porque los créditos, ¿no? Son enteros. Entonces voy a tener una variable crédito. Listo. Año académico. Puede ser, ¿ya? Veamos si lo necesitamos. Pero acá como me dice mostrar, creo que no lo voy a necesitar. ¿Ya? Vamos resolviendo y vemos si necesitamos año académico. O como también se puede hacerse con año académico, ¿no? No hay problema, depende de tu lógica. Vamos solamente con una variable que es crédito. Lo primero que tengo que hacer es pedirle al usuario ingrese la cantidad de créditos. Ingrese la cantidad de créditos. Vean que como es un lenguaje, esto por los americanos, acá no hay tildes, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes creen variables, ¿no? Obviamente no vamos a utilizar tildes. Pero sí en el texto que yo le voy a mostrar a mi usuario, ese sí tiene que tener las reglas de ortografía correctas, ¿no? Si no, mi usuario se va a reír. Este ingeniero no sabe escribir. Leo créditos. Listo. Pero acá me dice algo interesante, ¿ah? Me dice que la cantidad máxima de créditos es 160. Eso significa que si el usuario pone 400, no le debo permitir. Si el usuario pone -8, tampoco le debo permitir. O sea, de alguna manera
tengo que empezar a validar el ingreso, ¿no? Si bien es cierto, es el usuario y puede poner lo que le da la gana, pero yo tengo que avisarle, ¿no? Que hay rangos. Por ejemplo, una nota, ¿no? El profesor no va a decir, nota 40, nota -8. No, yo tengo que decir, oiga, profesor, las notas son de 0 a 20. Igual acá me están diciendo, los créditos son de 0 a 160. Y eso es lo que hicimos en el ejercicio anterior, por eso me animé a hacerla así. Eso quiere decir que antes de cualquier cosa yo tengo que validar, como hicimos en el ejercicio anterior, y decir, si créditos es mayor o igual a 0 y créditos es menor o igual a 160, si esto es verdad, recién hago lo que me piden. ¿Ya? Acá voy a hacer. Pero si no, si el usuario ha escrito cualquier otro valor, yo le digo cout ingreso. ¿Mi usuario es adivino? No. Acá yo le digo ingrese créditos de 0 a 160. Si él pone -8 o pone 400, debe ser ingreso incorrecto. ¿Lo probamos? Lo probamos. Vean, todavía no hemos terminado, pero probemos si está bien esa validación. Es el programa 6. Ingrese la cantidad de créditos. Por ejemplo, voy a poner -4. Ingreso incorrecto. Al menos me avisa. Luego vamos a ver cómo, cuando sepamos bucles, cómo hacemos para que no termine. Pero ahorita estamos yendo por partes. Si pongo 590, ingreso incorrecto. Eso quiere decir que si yo no pongo el dato correcto, me manda este mensaje y termina el programa, ¿no? Porque me equivocamos, no he ingresado lo correcto. Ahora sí, con eso, con esta validación bien sencilla y simple y este if, ya yo tengo la certeza que si el algoritmo entra a la línea 10, eso quiere decir que sí o sí, estos créditos van de 0 a 160, sí o sí. Ya no hay vuelta que dar, porque si no fuese así, se iba por el no y terminar el programa, ¿ya? Entonces, vamos a lo que nos piden. Piden lo siguiente. Menos de 32, primer año. Puedo empezar por acá, como podría empezar por abajo. Empecemos en este orden. Menos de 32. Entonces yo puedo decir lo siguiente. If, noten que trato de ingresar, vean, me pongo un poco más hacia la derecha, para que se entienda que este if está dentro de este otro if, ¿ya? Yo lo puedo poner así, claro, nadie me dice nada. Y va a correr el programa porque a C no le interesa eso. Pero para nosotros, para que sea un poco más estético, porque ahí dice, oye, ¿por qué está así, no? En cambio, si lo pongo ahí, ya visualmente me doy cuenta, ya mira, este if de acá está dentro de este if. Claro, si son 5 líneas te das cuenta, pero imagínate un programa de 100, 200, 1000, ¿no? 20.000, 30.000 líneas, entonces hay, no sé, 500 ifs, tienes que seguir este orden si no sabes quién está dentro de quién. Listo. Y pregunto, si los créditos son menor o menor igual, 32 está para segundo año, entonces es menos. Si es menos que 32, si eso es verdad, quiere decir que estás en primer año. Si no eres menos de 32, ¿ya? Yo acá anido ifs, lo que preguntaban. Es decir, dentro de este if puedo poner otro if, como yo lo hice acá, ¿no? Dentro de este if estoy poniendo otro if. Pero ahora también voy a poner otro todavía, pero no lo voy a poner en el if, sino lo voy a poner en el else. Si no, digo, si los créditos es menor que ¿quién? Voy a mi tablita. Y el otro dice 64, ¿no? Menor que 64, es decir, hasta 63 el segundo año. Eso quiere decir que acá le pongo si es menor a 64. Si eso es verdad, ¿qué significa? Voy a copiarlo para ganar tiempo. Si eso es verdad, significa, y trato de entrar para que se entienda, que él está en segundo año. Si no es verdad,
pregunto por el otro valor, y el otro valor es hasta menor que 96, ¿no? Menor que 96 está en tercer año. Vean cómo estoy anidando los ifs, ¿no? Si crédito es menor que 96, si eso es verdad, quiere decir que estás en ingreso un poquito, tercer año. Voy a un ratito a poner un poquito más pequeñas las letras para que se vea un poquito más. Ya un ratito está muy... Se entienda un poquito mejor, ¿ya? Y se vea la lógica. Si no es menor que 96, regreso a mi cuadro, digo, el siguiente rango es que sea menor que 128, ¿no? O sea, cuarto año. Regreso acá y digo, si no, pregunto si crédito es menor a 98. Si eso es verdad, significa que estoy en el cuarto año. Si no, ¿qué pasaría? Yo podría preguntar si es menor a 128, ¿no? Podría trabajar con algo, pero en este caso, si yo hago un análisis y digo, no estás en el primer año, no estás en el segundo año, no estás en el tercer año, no estás en el cuarto año, entonces, ¿en qué estás? En el quinto año, ¿no? O sea, viene acá y dice, ¿eres menor que 32? No, se viene para acá. ¿Eres menor que 64? No, se viene para acá. ¿Eres menor que 96? No, se viene para acá. ¿Eres menor que 98? No. ¿No? O sea, no eres menor a 32, no a 64, no a 96, no a... Entonces, ¿qué cosa eres? Eres quinto año. Y ya no tengo otra opción, ¿no? No tiene sentido preguntar si es menor, ¿no? A 160, ya no tiene sentido hacer otro if, porque ya no hay otra opción, es la única que quedó, ¿ya? Y listo, veamos si está bien, ¿ya? Lo ejecutamos. Y vamos a poner el ejemplo que nos pone acá, 76. Ingresa la cantidad que cree, 76, tercer año. A ver, otro valor, le voy a poner 100. Ustedes ahorita lo revisan. 100 créditos, quinto año. Parece que está bien. Se los copio. Este es un ejemplo, lo que preguntaban ustedes. ¿Cómo hacemos un... ya me han hecho otro ejercicio. Ya. Esto es para ver if anidados. Ahorita Rafael ha hecho otro que parece más sencillo, pero vean que él está utilizando operadores lógicos acá, ¿no? Él pregunta, si es mayor o igual a 32 y es menor que 63, segundo año, ¿no? If, es decir, él pone, lo voy a copiar, lo que yo su compañero, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, vayan revisando, este es un ejemplo de if anidados. Lo que ha hecho su compañero es otro ejercicio, acá está, lo estoy copiando tal cual, pero vean, acá no hay if anidados. Eso significa que este if de acá nace acá y muere acá. Solo pregunto, ¿eres menor que 32? Sí, primer año. Y listo, se murió. Este otro if no tiene nada que ver el if de la línea 14 con el if de la línea 11. Es otro if. Acá no hay if anidados. ¿Ya? Viene eso de pregunta. ¿Estás entre 32 y 60? No. Ok, termina, no hace nada. Igual si yo lo ejecuto esto, va a salir. Corre los dos. ¿Ya? No hay ningún problema. Y es a lo que quería llegar ustedes en el examen, aplicación. En matemática, el profesor probablemente esperará que todos sean igualitos. En esta asignatura, si ustedes, los 40, 60, me envían igualito el programa, ¿qué quiere decir? Que se han copiado. Porque justo en esta asignatura es que yo espero hacer algo y alguien envíe de otra forma, ¿no?
como acá lo hizo su compañero. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su manera de pensar. Profe, pero solo hay dos formas, pues, o sea, el inanidado o el de acá. Claro, pero yo empecé con mi lógica preguntando si es menor que 32. O sea, yo he empezado desde acá, siguiendo este orden. Puede haber alguien de ustedes que diga, no, pero ¿por qué vamos a empezar por 32? Empecemos por acá, pues, ¿no? Por 128 y más bien voy haciendo la lógica al revés. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada persona tiene su forma de ver, de enfocar, ¿no? Más adelante veremos eficiencia, cuál es mejor que otro, pero ahorita estamos en solucionar problemas, ¿ya? Entonces, no hay una sola solución, hay N soluciones, y acá hay un ejemplo, lo que acabo de hacer y lo que acaba de hacer su compañero, ¿ya? Pero acá sí estamos viendo if anidados. Van a haber problemas en los cuales sí vamos a necesitar anidar ifs. Ya no en todos nos va a funcionar como hizo su compañero, utilizando operadores lógicos. Sí vamos a necesitar anidar if, es decir, un if dentro de otro if, ¿no? No es que el if esté dentro del if, este if puede estar dentro del else, dentro del if, ¿no? De cualquiera. Cuando digo if me refiero a verdad y falso. Listo, preguntas hasta acá. Entonces así funciona una estructura simple. Ahora sí ya creo que se entiende mejor esto que estuvimos viendo. Acá está también así hecho con AND. Pero también existe, aparte de la estructura simple y compuesta, existe la estructura múltiple. Es decir, quiero evaluar varias condiciones, ¿no? Ya mi pregunta, la respuesta no solo va a ser verdad y falso, sino puede tener distintos valores. Entonces, pueden haber ejercicios así. Y ahí utilizo el switch, ¿no? ¿El switch cómo funciona? Esta es la sintaxis. Se pone la expresión y dependiendo del valor que tenga, por ejemplo, esta expresión puede tener el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 5, ¿no? Yo hago alguna instrucción en particular. O sea, ya no tengo dos respuestas como el if, ¿no? Verdad y falso, sino que acabo de tener n respuestas. Entonces, para no estar haciendo miles de if anidados, también puedo utilizar el switch. Veamos un ejemplo. Dice, ingrese un número del 1 al 5, el usuario ingresa un valor, y dependiendo del valor que él ha ingresado, muestra su valor en romano. O sea, case 1, si ingresó el número 1, muestro el 1 en romano. Si ingresó el número 2, muestro el 2 en romanos. Si ingresó el número 3, así. Entonces, como ven, tiene varias opciones, ¿no? ¿Lo puedo hacer con un if? Sí, pero serían if anidados. También con switch puedo trabajarlo de frente, ¿no? Veamos un ejemplo. Y justo el ejercicio... vamos a avanzar. Acá. El 9. Crear un programa que ingrese un número del 1 al 7 y muestre un día de la semana. Ejemplos, ingreso 2, martes. Esto lo voy a copiar y lo pongo acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de switch, selectivo compuesto, ¿no? Entonces, acá está el código de su compañero. Voy a crear otro para no borrar el código de su compañero y hacemos el switch. Borro todo esto de acá. Entonces, en ese ejercicio me dice ingresar del 1 al 7. Pues yo necesito una variable, se puede llamar un número, cantidad, valor, lo que tú quieras. ¿Ya? ¿Por qué entero? Porque va a ingresar del 1 al 7, ¿no? Inclusive podría ser otra estructura más pequeña, pero ahorita estamos conociendo poco a poco. En entero, ¿no? Una sola variable porque va a ingresar un solo valor. Luego le digo al usuario que me ingrese el valor, le digo ingrese número. Y acá le digo al usuario que él debe ingresar del 1 al 7. Y el usuario ingresa el valor. Listo. Ahora, voy a hacer una pequeña validación muy, muy sencilla. ¿Por qué? Porque el usuario pudiera ingresar 20 menos 8, ¿no? Ya vimos cómo lo puedo solucionar eso con un if, ¿no? Es decir, si número
es mayor o igual que 1 y número es menor o igual que 7, si eso es verdad, recién haz lo que te pide. Y si no, yo le mando un mensajito que dice, ¿no? Dato, o ingreso incorrecto. Ingreso incorrecto. Como todavía no sabemos cómo volver, porque eso lo vemos más adelante con bucles, le decimos hasta luego. ¿Por qué a este if sí le ha puesto llaves? Porque acabo de hacer varias líneas de código. Y a este else, ¿por qué no le ha puesto llave? Porque es una sola instrucción. Y cuando hay una sola instrucción, se entiende que esta línea 14 es del else de la línea 3. Listo. ¿Ya? No hay problema. Si le pongo llaves, no pasa nada. ¿Ya? Ahora sí, recién regreso a la lógica. Ahora tengo que decir si es 1 lunes, si es 2 martes, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Aparece el switch. La nueva estructura, entre paréntesis pongo la variable que quiero evaluar, en este caso es num, y luego abro y cierro llaves. Pues vean que hay que ser muy ordenado, ¿no? Y esta llave, si yo quiero saber, oye, ¿de dónde es esta llave? Hago clic acá y automáticamente se marca dónde empieza. Si estoy acá y digo, ¿y esta llave dónde es? Hago clic acá y automáticamente se marca dónde ha empezado. Entonces, ahí puedes tú darte cuenta de qué llave estás hablando, ¿no? O sea, acá el switch, la llave que se cierra en la 14, que se abre en la 11. Bacán. Y dentro del switch pongo los casos. Digo, case 1, 2 puntos. Si el valor es 1, ¿qué tengo que decir? Cout lunes. ¿Vale? Y luego, el switch tiene el break. ¿Qué es el break? Como su nombre mismo dice, es romper, salir de acá, ¿no? O sea, si ya encontré el valor, ¿para qué sigo buscando? ¿No? Hay un edificio de 10 pisos y me dicen buscar una persona. Voy al piso 1, no lo encuentro. Voy al piso 2, lo encuentro. Tiene sentido buscar el piso 3, piso 4. Ya no, pero lo encontré, ¿no? Igual es acá. Ya lo encontré, entonces hago break para ya salir, porque si no sigue ejecutándose. Y lo mismo es para lo demás. Es decir, case 2 sería martes. Case 3, miércoles. Case 4, jueves. Case 5, viernes. Y lo mismo sería para sábado y domingo, ¿no? Ya se dieron cuenta. Claro, ahorita está así sencillo, ¿no? Obviamente pues vamos a poner cosas más interesantes. Si es 6 sería sábado. Y el 7 es domingo. ¿Listo? ¿No? Él termina ahí, listo. Parece que está bien. Ejecutamos ahí un error de sintaxis. Nos va a decir, este es el programa 9, creo, ¿no? Ejercicio 9. Voy a poner un nuevo correcto para que ustedes cuando estudien se den cuenta. Primero voy a poner un dato incorrecto. Ingrese el número, menos 34. Ingreso incorrecto, bye. Es una validación sencilla pero útil. Ahora sí, entonces, ya, tengo que ingresar del 1 al 7. Voy a poner 5. Viernes. Así ustedes pueden probar las otras combinaciones y poder trabajarlo de esta forma. Ya lo vi. Ya, Jesús, está bien. Ya. Bien, acá hay una opción. Y lo que sí me permite hacer, lo voy a poner al final, pero Jesús ya lo puso. Hay una orden default. ¿No? Hay una orden default. Es decir, no eres 1, no eres 2, no eres nada de lo que está acá. Entonces puedes poner por defecto, ¿no? Default, y pones el código que quieres poner acá. Un dato incorrecto, no sé, ¿no? O poner algún mensaje. ¿Ya? No se encontró, una cosa así. Entonces también puedes
en el default. Pero el default es opcional. Puede estar como no puede estar. No hay ningún problema. ¿Ya? Solo que como nosotros hemos hecho acá nuestra validación del 1 al 7, es obvio que si entra a la línea 10, es de 1 a 7. Nunca va a llegar a ese default. ¿Por qué? Porque yo acá lo controlé. Porque si él pone algo distinto, no entra este. ¿No? Puse acá como un candadito que me ayuda. Entonces depende de la lógica que le estés poniendo también a tu código para armarlo. Listo, preguntas. Bien. Esta semana nos están pidiendo primero, no se olviden de desarrollar la prueba diagnóstica, ya que está puesto acá. Es sencilla el valor, la nota que te saques solo es referencial, no tiene ningún valor. Pero no te olvides de entregar tu producto académico número 1, eso sí lo debes presentar hasta el 17. Lo voy a mostrar rapidito para que no haya problemas. Está muy sencillito. ¿Ya? Son solo dos preguntas. La primera es una breve explicación de estos conceptos de un ejemplo. Creo que ahí no hay mayor. ¿No? Puedes revisar las PPTs también. Todo está en el aula virtual. Pero el programa 2, la pregunta 2 dice, escribe un programa en C de una tienda donde se desea ingresar para cada cliente el número de productos, ¿ya? Y el monto de cada producto. Cuando dice validando datos, es que utilices este if, ¿no? Por ejemplo, acá yo he validado que el ingreso sea del 1 al 7, con un if, ¿no? Y acá lo he validado. Entonces, igual en la tarea académica me está pidiendo que valide, pero acá, ¿qué tengo que validar en número de productos que sean positivos, ¿no? O sea, no puede venir un usuario y decir, número de productos, menos 8, posible, ¿no? Monto de cada producto, menos 50 soles, tampoco. Entonces, a eso se refiere validar, que acepte positivos. Como hemos hecho que acepte del 1 a 7, puede ser que acepte positivos también. Luego dice, al monto total vendido se le aplica un descuento, ¿ya? Monto total vendido sería precio por cantidad, ¿no? Al monto total vendido se le hace un descuento de acuerdo a la siguiente condición. Si es viernes y lleva más de 12 productos, tiene un descuento del 10%. Pero si es lunes, ¿ya? Lleva más de 18 productos, tiene un descuento del 13%. Si es cualquier otro día, no hay descuento. Acá está el default. Entonces van a utilizar un switch para que puedan determinar si es viernes, si es lunes, y si no es ni viernes ni lunes, default, es cualquier otro día y no se hace nada, ¿ya? Entonces eso lo van a resolver con un switch. Pero ahí me está pidiendo letras, ¿no? El switch no solo funciona para números. Es decir, si esto no hubiese sido un número, si no hubiese sido un char, ahí lo que yo hacía es poner acá, entre apóstrofes, el valor. Viernes, por ejemplo, B mayúscula. Pero como me dice que el usuario puede escribir V mayúscula o V minúscula, entonces acá se hace así. V mayúscula y V minúscula. Dos puntos. Si esto es verdad, hace lo que viene acá. Eso es lo que vamos a utilizar para su producto académico. Listo. Hasta acá. Preguntas. Preguntas, por favor. Profesor, una consulta. Si en if está validando el número del mayor o igual del 1 hasta el número 7, cuando son números positivos, como lo está mencionando, o sea, ¿qué tendríamos que validar del 1 que al...? ¿Cómo sabes que es positivo el número? ¿Positivo o mayor que 0? Claro, pero ¿hasta cuándo? No, es que ahí no me dice, solo me dice que sea positivo. O sea, más fácil que esto. Solo tú dirías si es mayor o igual que 0. Nada más. Claro. Ya. Sí, Listo, tienes y razón. ahí ya lo tengo más sencillo. Sí, esa sería la verdad. Listo, ¿alguna otra pregunta? Bien, yo ahorita voy a colgar la PPT y la guía ya están colgados. Ahorita voy a colgar todos los ejercicios que hemos hecho.
Y como han visto, cada quien tiene su lógica, ¿no? Acá han visto unos ejemplos de algunos compañeros Profesor. y luego tú puedes dar tu lógica. Sí, Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? sí, sí, Freddy. Me gustaría, profesor, creo que ha sido claro hasta el momento, me gustaría, por favor, que del producto académico que está leyendo usted en el primer cuadro, en el segundo cuadro hay algunas cosas que no me queda claro, no sé si podría de repente aclararme. Por Claro, ejemplo, en claro, el primer aspecto indica en lo que es instrucciones para presentar el archivo en el aula virtual. Elabora el informe con lo solicitado. Esa parte, si se quiere, nos podría de repente explicar un poquito, profesor, porque tengo dudas sobre ese aspecto. Gracias. sí, sí, muy buena pregunta, más bien. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ya, me voy al archivo. Dice instrucciones. Elaborar el informe con lo solicitado. ¿Qué debe tener un informe en Word? Características del algoritmo y el ejemplo respectivo. Es decir, copian el código. El código que tú has hecho lo vas a poner en Word. Luego debes poner la imagen del código en ejecución, ¿no? O sea, es decir, ingresando los datos. Imaginemos que ya lo modifiqué, que este era el ejercicio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esto ponerlo en Word, ¿no? Y luego tienes que ejecutarlo. Y para saber si corre, acá le pones los valores, ¿no? Por ejemplo, 34. Haces captura de esta pantalla en blanco donde yo puedo visualizar la ejecución de este programa. Esto lo capturas y lo pones en Word. A eso se refiere en características y el ejemplo respectivo, el código. La 2, la imagen del código en ejecución con el ingreso y reporte de datos. A eso se refiere a la pantalla negra. ¿Ya? Y listo. Y elaborar el código fuente. Bueno, el código fuente es que me envíes. En realidad no es necesario, pero cada vez que nosotros, por ejemplo, hacemos un programa, acá se graba este archivo, ¿no? Pero si ya me lo envías en Word, ya no es necesario. La idea es que yo tenga el código para poder probarlo. Porque yo voy a hacer control-C, control-V y voy a probar. Entonces, básicamente es poner el código en Word y la captura de la pantalla donde se está ejecutando ya. Y se está ejecutando bien. ¿Ya? Listo. Luego, ese archivo, vas a enviar ese archivo en Word, también debe tener una referencia bibliográfica. ¿Ya? Y te está pidiendo acá hay una rúbrica, ¿ya? Donde tienen ustedes que hablar para que vean, ustedes mismos se pueden calificar y saber si tienen 20 o tienen 0. Dice, 5 puntos, capacidad de definir las características del algoritmo. Dice, formula la definición adecuada de las características del algoritmo y un ejemplo propio de cada característica solicitada. Es decir, acá me muestran el código, ¿ya? Donde yo veo tu lógica para resolver. Luego, si hay validación, ahí está pidiendo que se valide, ¿no ves? Que sean positivos. Si tiene ese if, si tiene eso, tienes los 5 puntos. Luego, uso de la sentencia switch. Para saber si es viernes o lunes, vas a utilizar la sentencia switch. Esa tiene que estar en tu código. ¿Ya? Y por último, te pide que hagas una referencia bibliográfica, ¿ya? En formato APA. Como la pregunta 1 es algo de teoría rapidito, tienes que poner de dónde has sacado esa información, ¿ya? Y citas tu fuente de dónde has sacado. Listo, eso es todo. ¿Quedó más claro? Sí, profesor. Solo entonces aclarando, en lo que es en el primer aspecto, solo se va a ir 2 cosas nada más. Lo que indica el procedimiento que hacemos, eso copiarlo en Word, todos los pasos, y la imagen del código, que muestre, si se quiere, ya toda la ejecución, ¿no? Esos 2 nada más. Sí, El tercero que nada indica, más. para el caso de propuesto, elabora un código fuente. Eso ya no lo vamos a enviar. No, ya está ahí. Pues cuando ya te capturas el código, ya está ahí. Pero la cita Muy bien. bibliográfica sí. ¿Ya? Muy bien. Gracias, profesor. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de acabar? Listo. Cualquier cosa, me pueden hacer consultas a través del foro también para yo poder ayudarles a atenderlo. ¿Ya? Gracias. Está sencillísimo la primera tarea académica y traten de sacar todos buena nota. Voy a primero apagar la grabación.